fácil entender dónde vivimos. Los que somos de aquí conocemos bien nuestra realidad. Aprendimos a pararnos en un piso que se mueve, a arremangarnos cada vez que hace falta, a superar el no se puede. Nosotros los que somos de aquí sabemos lo que es lucharla. Y sabemos que hay muchos como tú, que en lugar de arrepentirse por lo que no se hizo, hacen. Somos gente que va para adelante, que elige vivir el presente y escribir la historia de lo que viene. Somos de aquí, y para gente como tú estamos aquí, para acompañarte, para apoyarte, para que juntos sigamos superando nuestros límites. No es fácil entender dónde vivimos. Los que somos de aquí conocemos bien nuestra realidad. Aprendimos a pararnos en un piso que se mueve, a arremangarnos cada vez que hace falta, a superar el no se puede. Nosotros los que somos de aquí sabemos lo que es lucharla. Y sabemos que hay muchos como tú, que en lugar de arrepentirse por lo que no se hizo, hacen. Somos gente que va para adelante, que elige vivir el presente y escribir la historia de lo que viene. Somos de aquí, y para gente como tú estamos aquí, para acompañarte, para apoyarte, para que juntos sigamos superando nuestros límites. No es fácil entender dónde vivimos. Los que somos de aquí conocemos bien nuestra realidad. Aprendimos a pararnos en un piso que se mueve, a arremangarnos cada vez que hace falta, a superar el no se puede. Nosotros los que somos de aquí sabemos lo que es lucharla. Y sabemos que hay muchos como tú, que en lugar de arrepentirse por lo que no se hizo, hacen. Somos gente que va para adelante, que elige vivir el presente y escribir la historia de lo que viene. Somos de aquí, y para gente como tú estamos aquí, para acompañarte, para apoyarte, para que juntos sigamos superando nuestros límites. Bienvenidos a Perspectivas Económicas 2021. Mi nombre es Katherine Gregg y los estaré acompañando durante este evento. Para Banco Promérica es un gusto que nos acompañen y además poder compartir esta conferencia con todos ustedes. Agradecemos su tiempo y disposición. Estamos seguros que esta conferencia será de mucha utilidad e interés para todos ustedes, pues el evento se ha preparado con mucha dedicación.
Antes de comenzar de entrar de lleno a la conferencia, quiero presentarles al gerente general de Banco Promérica, el ingeniero Edgar Brand. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tener la oportunidad de darles la más cordial bienvenida y agradecer su participación en esta importante conferencia Perspectivas Económicas 2021, a través de la cual buscamos proporcionar información actualizada en torno a las expectativas y al desempeño del acontecer económico y financiero del país. Para Banco Promérica es de suma importancia poder brindar apoyo integral a todos aquellos involucrados en el análisis situacional del país, especialmente a nuestros clientes, buscando en conjunto soluciones propositivas y realistas. Hoy tenemos la oportunidad de poder conocer la información relevante acerca de los perfiles de riesgo de los acontecimientos de la región, así como oportunidades que se pueden presentar en el horizonte. Hemos dejado atrás un año que representó una serie de retos, los cuales nos desafiaron a buscar alternativas y a reinventar nuestra manera de trabajar, de una manera más unida que nunca. Fruto de esta situación, hemos recopilado y generado una serie de aprendizajes que en este momento representan nuestras mayores fortalezas para arrancar el 2021. Nuestros logros acumulados nos permiten sostener altos estándares hacia el futuro. Los resultados nos enorgullecen, prolongando nuestras expectativas y motivándonos a superarnos cada día por nosotros mismos, por nuestros clientes y por nuestro país. Es un orgullo para mí poder presentar el video que veremos a continuación con los resultados obtenidos durante el año 2020, ya que a pesar de la coyuntura global, el desempeño de Banco Promérica ha sido sobresaliente, lo cual nos llena de mucha satisfacción. Presentar resultados efectivos para nuestra operación es una consecuencia directa de nuestros activos más importantes, nuestros valores, nuestros clientes y colaboradores. Estamos convencidos que a través del trabajo en equipo y las experiencias aprendidas, todos visualizamos un año 2021 con mayores oportunidades. Agradecemos el apoyo y la confianza de cada uno de nuestros clientes y socios de negocios. Esperamos que esta dosis de perspectivas económicas sea de beneficio para ustedes y reciban nuestro mejor deseo para que todos sus objetivos y metas se cumplan durante el presente año. Reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros. Hemos dejado atrás un año complejo y de muchos retos. Retos que nos desafiaron a buscar alternativas, a reinventarnos y a trabajar más unidos que nunca. Fruto de esto, nos encontramos llenos de aprendizaje y fortaleza para arrancar el 2021. En este nuevo arranque, estamos confiados que con un trabajo en equipo y las experiencias aprendidas, todos tendremos un año con mejores oportunidades. A continuación, exponemos nuestros logros que nos permiten tener altas expectativas del futuro. Les presentamos nuestros resultados 2020. Activos totales al 31 de diciembre del 2020. Los activos totales de Grupo Financiero Promérica superaron los 17.612 millones de quetzales, mostrando un crecimiento del 20.7% respecto al mismo periodo del año anterior y muy superior al 12.7% del promedio nacional. Nuestros activos están integrados principalmente por la cartera activa e inversiones con un 81% de participación de todos los activos. Cartera activa. Al 31 de diciembre del 2020, la cartera activa del Grupo Financiero Promérica superó los 10.731 millones de quetzales, aumentando en 6.7% con respecto al año anterior y por encima del crecimiento promedio mostrado por las instituciones bancarias, que fue de 6.5%. Somos el mejor club de beneficios de tarjeta de crédito. Cartera pasiva. La cartera pasiva del Grupo Financiero Promérica logró superar los 13.978 millones de quetzales, aumentando en un 21.5% con respecto al año anterior y un 30% superior al promedio de las instituciones bancarias del país, 16.5%. Esto confirma la confianza en Banco Promérica generada en nuestros clientes como consecuencia del compromiso, solidez y rentabilidad mostrada durante los últimos años. Estas características nos han llevado a aún más clientes que buscan la seguridad de su patrimonio a alta rentabilidad
y a bajo riesgo. Patrimonio Grupo Financiero Promérica. El patrimonio del Grupo Financiero Promérica cerró el año en más de 1.666 millones de quetzales. El patrimonio del grupo ha exhibido un constante crecimiento en los últimos años, mostrando con ello el compromiso de los inversionistas hacia el país y la institución. De tal forma que el indicador de adecuación del capital ha mostrado estar en aumento en los últimos años, con un valor de 16.7%, superando así tanto el porcentaje regulatorio establecido para el sector bancario como el promedio del sistema bancario. Utilidades y rentabilidad. Grupo Financiero Promérica, en el año 2020, alcanzó utilidades mayores a 277 millones de quetzales. La rentabilidad sobre el promedio de activos, ROA, es de 1.72% y la rentabilidad sobre el patrimonio promedio, ROAE, alcanzó el 17.3%, siendo ambas mayor al observado en el promedio del sistema bancario en un periodo de grandes retos generados por la pandemia en el país. Estas cifras nos enorgullecen, nos mantienen positivos y nos motivan a superarnos cada día por nuestros clientes y nuestro país. Todos estos logros son consecuencia de nuestros activos más importantes, nuestros valores y nuestro personal. Es por esto que practicamos una empatía permanente, que somos emprendedores por naturaleza, que generamos una confianza compartida y así podemos aprovechar nuestro conocimiento de la cultura común para seguir nuestro camino hacia un éxito continuo. En este nuevo año, estamos confiados en que juntos haremos grandes cosas y alcanzaremos todos los objetivos que tenemos planeados. Gracias por compartir con nosotros. Banco Promérica. Muchas gracias al ingeniero Brano por sus palabras. Y Perspectivas Económica 2021 es una conferencia en donde se expone la situación actual con un punto de vista financiero. Ahora sí, es un gusto para mí presentarles al licenciado Paulo de León, conferencista internacional con maestrías en macroeconomía aplicada y también economía financiera en la Universidad Católica de Chile. Es socio además fundador de CABI, la empresa de inteligencia económica más innovadora de la región. Cuenta con una amplia experiencia en mercados financieros, en riesgos y en modelos cuantitativos. Además, es columnista en diferentes medios de comunicación, tanto en España, Chile, como nuestro país, Guatemala. Es por eso que estamos seguros que esta conferencia llenará absolutamente todas sus perspectivas, pues tenemos a un experto. Los dejo ahora entonces con el licenciado Paulo de León. Buenas tardes a todos, un gusto estar de nuevo un año después de la última presentación de Perspectivas Económicas. La verdad que muy contento de estar acompañándolos y vamos a empezar con la presentación. El título es ¿Qué esperar en el año 2021 económica y empresarialmente en el caso de Guatemala? Pero por supuesto, como siempre, vamos a hablar de temas internacionales porque estamos muy conectados al mundo, en especial en esta pandemia que todavía está en curso. Nuestra presentación va a tener 4 grandes áreas, pongámosle así. Las primeras 3 es contestar preguntas. La primera pregunta que queremos abordar es ¿qué ha implicado la pandemia empresarial y económicamente? La segunda pregunta es si la pandemia ha alterado la estructura macroeconómica de Guatemala. Es un tema muy importante. La tercera es qué esperar para el año 2021 en materia económica y de negocios. Y la última parte, la verdad que la quise meter porque yo sé que estamos metidos en el día a día. Esta pandemia nos ha obligado a tener un horizonte de muy corto plazo, muy pequeñito, pero siempre es bueno empezar a ver hacia adelante en el largo plazo y esta parte la quise poner ahí porque realmente creo que hay temas interesantes de largo plazo también pasando. Entonces vamos de lleno a la primera pregunta, es que ¿qué ha implicado empresarial y económicamente la pandemia? O sea, nosotros en CABI la verdad que me puse a pensar cuando estaba haciendo esta presentación y no hemos puesto ni una gráfica del COVID, nunca.
hemos puesto en movilidad y temas económicos, pero no porque creo que nosotros somos tomadores de información, nos consideramos que no sabemos mucho del tema de COVID, entonces realmente lo que hacemos es tratar de trasladarlo al tema económico. Entonces, esta pregunta, para eso quiero empezar explicando en esta gráfica que ustedes ven ahí, en este slide, cómo ha impactado la pandemia. Y el primer impacto que tuvo la pandemia, ustedes pueden ver en la gráfica del lado derecho, que la pandemia impactó a los individuos y a las familias de primero, esto sitúense ustedes tipo abril del año pasado, abril y mayo, y lo que primero provocó fue un disparo en el ahorro. ¿Por qué se ahorró más? Primero porque el ser humano en tiempos de crisis o en tiempos de incertidumbre toma la decisión de gastar menos y por lo tanto ahorra más. Y también porque no se podía gastar, no se podía viajar, no se podía ir a restaurantes, todavía hay restricciones y por lo tanto, aunque usted haya querido, tenido el dinero y tenido las ganas, no podía hacerlo. Entonces se provoca un aumento del ahorro. De hecho, en el lado izquierdo ustedes pueden ver, este es para Estados Unidos, datos del Wall Street Journal, pero en Guatemala también ha pasado lo mismo. Miren ustedes cómo el ahorro se dispara hasta un nivel de casi 35% del ingreso. Es decir, que casi una tercera parte de lo que le ingresaba a cualquier americano se iba al ahorro. Normalmente es un 8% de su ingreso antes de la crisis y a medida que la crisis ha ido bajando, porque la vamos conociendo, porque han salido terapéuticos, han salido vacunas y también vamos conociendo más, realmente ha bajado el ahorro en Estados Unidos, pero todavía se encuentra niveles superiores al promedio mundial, promedio histórico. Entonces se ha disparado el ahorro, que no es otra cosa más que un aumento del ahorro, ya lo hablamos, pero un crash en el consumo, una caída del consumo. Eso es lo que le llamamos los economistas un shock de demanda y por lo tanto cuando colapsa el consumo se provocan tres cosas en primer lugar. En primer lugar, aquí conectamos hacia las empresas porque la contraparte de que las familias e individuos dejen de consumir es una caída de ventas en las empresas. Pero también generan efecto cascada, dos cosas que es lo que vamos a detenernos a explicar porque creo que eso es lo más importante. En primera parte, el primer impacto es una brusca caída en los precios porque se cae la demanda y cuando se cae la demanda los precios se caen y también ha provocado cambios de patrones de consumo y ahí es donde ya conecta esta segunda parte a esto que tenemos aquí en las empresas porque una vez que se ha empezado a normalizar, todavía no estamos normales, pero empieza a normalizar y empezamos a gastar, todos los individuos y familias tomamos decisiones a la hora de hacerlo. Y lo que sí está claro es de que no hemos regresado a consumir las mismas proporciones que estábamos gastando antes de la pandemia. O sea, estamos gastando menos, pero también cómo distribuimos nuestro gasto ha cambiado y se ha generado sectores ganadores y sectores perdedores. Y por lo tanto, eso no es otra cosa más que cambios de patrones de consumo, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a listar algunos rápidos, pero estos son de Estados Unidos y del mundo. No me voy a detener mucho, pero estos son los obvios, le llamo yo. Obviamente que se ha disparado la forma de comprar vía online. Hay un disparo, ustedes lo pueden ver claramente, y compras dentro de las tiendas siguen cayendo. Sigue negativo, entonces ha habido un cambio de patrón de consumo en la forma de consumir, no tanto en el producto. En la gráfica del lado derecho sí vemos, estas son también de nuevo gráficas del Wall Street Journal, como en Estados Unidos aproximadamente para el año 2019 se embarcaban en avión 2.3 millones de personas al día, hoy estaremos en 1 millón, o sea, bastante más por debajo y por lo tanto, evidentemente, esta es una industria perdedora, que es la de aerolíneas, turismo y viajes, hoteles y todo lo que implica ello y por lo tanto hemos dejado de consumir esa parte. Otro patrón de consumo evidente es el del home office. Evidentemente, en algún momento llegó a ser 35% de la fuerza laboral estaba en home office, ha empezado a bajar, pero ya en los últimos meses, semanas, se ha estabilizado y con ganas de subir, o sea, ha regresado a un 20%. Entonces, estos son cambios de patrones de consumo o de forma de consumir que son claros y evidentes en esta crisis de pandemia. Estos son datos de Guatemala. Ustedes pueden ver el segmento hoteles y restaurantes plenamente golpeados, con una caída hasta 70 en su facturación, han empezado a rebotar, pero todavía se sienten a menos 25. Es un dato bien interesante cómo un sector mundialmente afectado por el tema de la pandemia sigue todavía en contracción. Menos contracción, pero todavía en contracción. Y es lamentable porque hay muchas empresas, muchos
empresas de insumos hacia los restaurantes y muchos trabajos que se han visto damnificados por este patrón de consumo. Ahora, han habido sectores ganadores y algunos de ellos son los bienes duraderos. Los bienes duraderos son aquellos bienes como carros, vehículos, casas, refrigeradoras, televisiones, que la verdad que el consumo ha sido bastante bueno en los últimos meses. ¿Por qué se debe? Porque a medida que se perdió se ha perdido un poco el miedo al confinamiento, la gente ha empezado a poner a trabajar ese ahorro inducido por la crisis y han decidido comprar vehículos, motos, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver en el lado izquierdo cómo en Estados Unidos pues las ventas de vehículos colapsaron a 50% en abril, pero ya los últimos meses estaban creciendo. La gráfica al lado derecho es el consumo de vehículos en Guatemala, nuevos, y ustedes pueden ver que abril pues, fue un mes malo, pero a partir de ahí empezaba a subir y la verdad que diciembre se ha comportado bastante bien, y es decir, la gente ha comprado carros con el ahorro que ha tenido. También vale la pena decir que las condiciones bancarias son óptimas, el crédito, hay liquidez en la banca, hay buenas tasas y por lo tanto el ambiente para comprar ese tipo de bienes está bien documentado. La vivienda también, en el caso de Estados Unidos, pero también en Guatemala, vemos cómo la venta de vivienda y el gasto en vivienda está creciendo a un ritmo muy fuerte, de 20% anual. Se cayó en la crisis, pero ya se ha recuperado. Y como ustedes pueden ver, la venta de viviendas de unitarias por vivienda está en el mayor nivel desde hace 10 años. Es decir, la gente con ese ahorro ha decidido comprar casa, enganchar una casa, etcétera, etcétera. Evidentemente ustedes pueden ver en esta gráfica de Estados Unidos de que lo que están buscando son casas single, o sea, que no están en un edificio por el tema. Hoy se está apreciando un poco tener un poco de jardín, tener espacios verdes, saber dónde estar porque estamos más tiempo en la casa y por eso ese tipo de vivienda se ha disparado. Los suburbios están creciendo muy bien en Estados Unidos. En Guatemala también hay un fenómeno similar, la verdad que lo vemos. Antes de entrar a Guatemala, eso sí, lo que es construcción en el sector comercial dañado, evidentemente no se está construyendo más espacios de locales comerciales porque no es ahí donde estamos yendo a comprar, es vía online y por lo tanto hay una construcción que se cae. Lo mismo en oficinas que están bastante estables, casi en cero, no crecen, y se puede decir que la construcción se ha ido a vivienda, que es el segmento de construcción más beneficiado. En Guatemala está pasando lo mismo, ustedes pueden ver aquí el crédito bancario al sector de edificios creciendo muy fuerte en la pandemia. Creo de que se está incentivando la compra de vivienda, aquellas personas que ahorraron pueden enganchar y la verdad que el sector construcción, no solo de vivienda nueva, se está beneficiando bien, pero también todo el sector de ferreterías y materiales de construcción lo estamos viendo bastante bien. De nuevo, haber ahorrado, tener ese dinero, haber estado en casa nos ha hecho ver que hay que mejorar la casa, que hay que pintarla, que aquella pérgola que tenía ganas de hacerla se hace, etcétera, etcétera, y por lo tanto ha dinamizado todos esos sectores que están dependientes de la construcción. La verdad que me alegra mucho porque hay mucha gente involucrada ahí y tiene un efecto bastante multiplicador en la economía. Cuando se contrata un maestro de obra, a un albañil para hacer un trabajo, creo que también está diseminando trabajo. Entonces, estos son datos de Guatemala, así que eso que pasó en Estados Unidos también lo vimos en Guatemala. Ya presentamos evidencias de sectores ganadores y perdedores y la verdad que en el mundo se está hablando de una recuperación en K. Esa no es palabra mía, pero la verdad que ustedes la van a oír cuando vean noticias. ¿Y por qué una K? Porque hay dos sectores, uno que va para arriba y otros que van para abajo. Entonces hay una economía con dos velocidades, ya lo vimos. Los que van para arriba tienen presiones sobre la cadena de suministros. Estamos viendo cómo muchos insumos están tomando más tiempo de llegar a Guatemala. 1, 2, los precios de la logística se han disparado porque hay un cuello de botella para algunos ítems y por lo tanto hay un shock de demanda positivo. O sea, de hecho se han acabado inventarios en China, en Guatemala, en Estados Unidos y por lo tanto las máquinas y las empresas y las corporaciones de esos productos están sintiendo una demanda excesiva y por lo tanto hay presiones sobre la cadena de suministros y problemas de logística, eso está bien normal. Pero por el contrario, también encontramos empresas como la que hablamos, restaurantes, hoteles, que tienen problemas de liquidez, tienen problemas de sostenibilidad del negocio y por supuesto que lejos de tener un aumento de precios, lo que estamos viviendo es una deflación. Entonces, complica un poco más entender bien, porque hoy
como nunca se han generado dos velocidades en la economía y hay que entender la situación de cada una de ellas y los prospectos. ¿Cómo están los precios? Los precios de los commodities también están rebotando, respondiendo a esta economía de dos velocidades. Los commodities que sirven como insumo para la construcción o para la producción de bienes que están en la parte alta de la caja, las que van subiendo, están teniendo precios que están creciendo mucho. Por el contrario, los commodities que dependen de la demanda de la caja en la parte para abajo, los precios van para abajo. Miren ustedes, en la gráfica al lado izquierdo es el índice de commodities de Bloomberg en todos los commodities y ha habido un rebote, sí, importante, pero lo que estamos viendo es de que todavía le falta un poquito para recuperar el nivel que tenían antes del COVID. O sea, lo que estamos viviendo es una recuperación de los precios. Ahora, si hacemos un doble clic por tipos o grupos de commodities, ustedes pueden ver aquí la K que estábamos hablando antes. Tenés a industriales, que ya está 25 arriba de los niveles pre-COVID, y por el otro extremo tenemos a los energéticos que están 35 abajo. Entonces, en la mezcla y en el promedio hace que todavía estemos un poquito abajo de los niveles pre-COVID y por eso es que no hay inflación general. O sea, hay inflación en algunos segmentos, pero no en todos los segmentos de la economía y tenemos esa K que yo les dije. Entonces, los industriales jalando muy bien, los granos suaves y metales bien y los energéticos mal. Solo piensen ustedes cuánto se está dejando de consumir y por eso la demanda no se restituye. Por ejemplo, en el tema de los aviones, que en Estados Unidos se está viajando a un 40% de lo normal. Entonces, el precio de la gasolina, de los energéticos está cayendo, está 35 abajo de los niveles pre-COVID. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una K también en los precios. Lo que sí estamos viendo es que se adelante los precios de los futuros, como ustedes pueden ver, entre marzo del año 22 y marzo 21, lo que estamos viendo en su mayoría es que los precios ya no van a seguir subiendo, sino que solo se restituyeron, algunos están arriba, pero ya no se ve que siga creciendo. Entonces estamos bastante más tranquilos en el corto plazo con una eventual inflación, no nos preocupa mucho. Yo sé de que hay inyecciones monetarias que le preocupan a algunos, pero nosotros estamos tranquilos que creemos que la expectativa de futuro de los mercados nos dicen que los precios van a estar estables e incluso un poquito para abajo para marzo del año 22. Ahora, retomando el tema, me quería detener en el sector turismo y restaurantes porque es uno de los sectores muy dañados y fíjense ustedes que el turismo, y aquí vamos a hacer un poco de aritmética, el turismo representaba el 10% del PIB mundial en la prepandemia. Más o menos el PIB mundial se contrajo un 4%, ¿verdad? Es decir que, y si asumimos de que el turismo en vez de 10 termina en 3% del PIB, significa que de esos 4 de que se cayó el PIB, 4 son de turismo y todavía sobran 3, ¿verdad? Que sobran, ese 3% que no se explica por la contracción del PIB, significa que ese 3 que perdió turismo lo ganó alguien más y así es como funciona esto. El punto central es de que es la recomposición, lo que les dije al arranque, no solo el PIB un poquito más pequeño, pero también la forma que se dividió el PIB ha cambiado en esta pandemia y esos son los patrones de consumo. Entonces, hay que estar claros en qué sector se está y cuáles son las perspectivas y cómo son las dependencias con el tema de la movilidad y el regreso a la normalidad una vez que andemos teniendo los datos de cómo va la pandemia. Vamos a la segunda parte de la presentación y es preguntarnos si esta pandemia ha alterado la estructura económica del país, de Guatemala. La verdad que, y aquí vamos a tomar palabras o símiles con la pandemia, va a depender de la precondición, ¿verdad? El virus nos agarró a todos los países, pero las precondiciones influyen. Y ahí podemos decir que Guatemala tenía una precondición de sanidad económica envidiable en la región, ustedes lo van a ver ahorita, y por lo tanto sabíamos que iba a estar propenso a tener menos contagio, pongámosle así, o una incidencia mayor del virus. Rápidamente, no me quiero detener en estas gráficas, pero la población es importante verla. Nosotros la vemos cada 3 años porque no cambia mucho, pero fíjense ustedes que Guatemala es el país más grande del CA6RD en materia de población. Interesante cómo del año 19 al 25 Guatemala va a ganar casi 2 millones de habitantes. O sea, cuando hay más gente hay más oportunidades
de comerciar, de trabajar, de producir, y por lo tanto tiene una ventaja natural el hecho de que tengamos todavía una población creciente. Solo comparen ustedes, por ejemplo, El Salvador, que en estos 5 años Salvador solo aumenta en 100,000 personas. Entonces, la demanda y la actividad económica en Guatemala desde el punto de vista demográfico es bueno. La otra noticia es de que Guatemala, si bien nuestro PIB es de 76,000 millones de dólares, tenemos que sumarle 11,000 de remesas porque las remesas no son parte del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, lo que se produjo dentro del territorio nacional, y las remesas no se produjeron en Guatemala, se produjeron en Estados Unidos, pero sí se gastan en Guatemala. Y por eso introducimos, y no somos nosotros, sino que son la teoría, el concepto de ingreso nacional bruto. Y entonces Guatemala, la verdad que el ingreso nacional bruto, que es lo que se gasta en Guatemala, es de 87,000, o sea, es bastante más grande. Ahí tenés países como, por ejemplo, Costa Rica, que tiene un PIB de 59,600, sus remesas son cero y por lo tanto su ingreso nacional bruto es de 59,600. Es decir, el INB y el PIB es lo mismo para Costa Rica, pero no para Guatemala. Guatemala gana en esa forma. Entonces, tenemos un país bastante grande en relación a los demás países. Ya cuando consideramos el INB, ya somos más grandes que la Dominicana, que era el país que reportaba el PIB más alto de los 6. Esa es la sociodemografía y el tamaño de la economía. Pero vamos concretamente a nuestro índice de Cavi Country Risk Index, un índice que nosotros corremos. Aquí lo tenemos con datos de septiembre. 0-100, puro colegio, 100 bueno, 0 malo. Y ustedes pueden ver básicamente tres regiones en nuestro ranking. En verde tenemos los países que tienen una nota que nos garantizan que para el año 2021 no va a tener ningún desbalance macroeconómico porque la solidez de la moneda, las cuentas fiscales, el endeudamiento, la situación del sistema bancario, y por lo tanto Guatemala ahí tiene una nota muy buena, tiene una nota de 60/100, solo superado por Perú, ¿verdad? Y con eso nos garantiza, yo les digo que tenemos garantizado al menos 2 años, porque pasar de 60 a 40 o a menos de 40 no es un tema de 1 año o 2 años, son 5 años de deterioro. O sea, cuando uno estudia la macroeconomía, las macroeconomías se van erosionando a lo largo de años, producto de malas políticas. O sea, en ese sentido, Guatemala tiene resistencia. Podemos tener malas políticas económicas este año 2021, pero la estructura no se va a derrumbar de la noche a la mañana. Necesita 3, 4 años para que se vaya deteriorando. Así que lo que nos dice la gráfica es que para el año 2021 tenemos una estructura muy fuerte y que garantiza que hay estabilidad macro. ¿Qué significa eso? Que la moneda va a estar estable, que el sistema bancario está sólido y bien capitalizado, que no va a haber problemas de liquidez en la economía, que el gobierno no va a declarar que no va a poder pagarle a algún proveedor o algunos salarios, y por lo tanto tenemos una macroeconomía sólida para el año 2021. Cosa que no puede decir, por ejemplo, El Salvador y Costa Rica, que tienen problemas severos, que tienen unas notas muy fuertes, y por eso seguramente ustedes han visto las noticias de los últimos días que Costa Rica ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario para salvar su economía. O sea, Costa Rica tiró la toalla, no podían salir sin la ayuda del Fondo Monetario porque su endeudamiento es excesivo, su deuda y su déficit son muy altos y por lo tanto necesitan un paquetazo de ayuda. Y por supuesto que el Fondo Monetario va a entregar la ayuda, pero a cambio les está pidiendo una reforma tributaria que ahorita se va al Congreso. O sea, Costa Rica ha tenido en los últimos 6 años 4 reformas tributarias con aumentos de impuestos, y por supuesto que el malestar de la población es más sensible porque pues cada 2 años, año y medio te piden aumento de impuestos y ves que el gobierno sigue desbalanceado. Entonces vamos a ver qué pasa, pero eso está muy lejos de la realidad de Guatemala. Guatemala no son esos nuestros problemas. Tenemos problemas del COVID como todos los demás y algunos problemas de algunos sectores, lamentablemente, pero en términos generales no va a pasar de ahí. Porque imagínense todo, además de eso tener que reestructurar la deuda pública y problemas fiscales, realmente se sentiría muy mal. ¿En dónde descansa la fortaleza de Guatemala? Cuando uno hace un deep dive en nuestro Country Risk Index, pues Guatemala tiene la mejor nota en materia de riesgo externo, 79/100, brillante, es decir, nuestra moneda es súper sólida, súper fuerte. También tenemos muy buenas notas en el riesgo fiscal o soberano, con 67, no somos los mejores, pero estamos dentro de los de arriba. Y también la verdad que en oportunidades de negocios bastante bien, en la segunda mejor nota, y como siempre salimos mal en materia de sociopolíticos, ahí sí tenemos la peor nota de nuestros indicadores con 46/100.
pero los otros 3 los vemos bastante bien balanceados. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta es que no, que la pandemia no va a haber tocado la estructura macroeconómica de Guatemala, por lo menos en el año 2020 y 2021, y por lo tanto existen riesgos, los vamos a ver ahorita, pero por lo menos este año tenemos visibilidad plena de que la estructura macroeconómica del país está intacta y que debemos de concentrarnos en temas como el COVID, por supuesto, y cómo recuperar los sectores que están golpeados de mejor manera y más fácil, y la creación de empleo, porque obviamente se perdieron empleos y es necesario recuperarlos. La tercera pregunta es qué esperar en el año 2021, probablemente la parte más larga de la presentación, porque aquí vamos a hablar de todo, vamos a hablar del mundo y vamos a hablar de Guatemala. Definitivamente estamos metidos en una segunda ola. El primer mundo está metido en una segunda ola, como ustedes pueden ver. Esta es la gráfica de movilidad de Google, siendo 100 cuando estábamos en la movilidad prepandemia. Ustedes pueden ver cómo en abril se cayó muy fuerte la movilidad, después se ha ido recuperando, se llegó a 90 en Europa y ahorita se volvió a caer a 60. Entonces, si en Europa está pasando en Estados Unidos y en todo el mundo. Nosotros creemos de que en Guatemala también, probablemente en este enero y febrero vamos a ver una caída de la movilidad porque la segunda ola es un hecho en Guatemala y está subiendo. Y por eso nos tenemos que cuidar en estas semanas. Entonces, obviamente que nosotros esperamos que la movilidad no se caiga como se está cayendo en Europa, a 60. Nosotros creemos de que por debajo de 75 la economía se empieza a resentir. Arriba de 75 creo que la economía funciona relativamente bien, pero son decisiones primero de las personas presas de ver cómo se van a mover y después de restricciones del gobierno. Entonces, sí hay un riesgo de una segunda ola, no lo estamos negando, que puede alterar el panorama de corto plazo. Ese es el tema epidemiológico, pero también tenemos cómo está Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, recordemos que es el país que nos determina, dependemos de ellos de una buena parte, y la verdad que Estados Unidos está entrando en un aletargamiento un poco a partir de noviembre. Como ustedes pueden ver, el índice de actividad económica anual, pues de estar en menos 28 en abril del año 20, empezó a mejorar, pero aún en las primeras lecturas del mes de enero de este año 2021 todavía seguía en territorio negativo, es decir que todavía Estados Unidos no registra cifras positivas de crecimiento en la actividad económica. En la gráfica del lado derecho ustedes pueden ver cuánto se ha recuperado de las pérdidas de venta o de actividad, y si bien los primeros meses empezó a recuperarse a una velocidad muy fuerte, después vemos que perdió velocidad y a partir de noviembre vemos un estancamiento. Más o menos ahorita la actividad económica se ha recuperado en un 88%. Es decir, un año después de empezar la pandemia todavía hay un 12% de actividad que todavía no se ha recuperado en Estados Unidos y más o menos creemos de que se puede recuperar más lentamente de aquí ese 100% en el resto del año, pero como les digo ya la velocidad ha minorado de mejoría, ¿verdad? Por supuesto que ya los niveles se han restituido y eso es algo positivo. En Estados Unidos estamos enfrentando un cambio político donde el Partido Demócrata ganó la aplanadora, como decimos en Guatemala, ganó el Senado, el Congreso y la Presidencia, y sí tenemos que ver qué significa para la economía de Estados Unidos en el corto y mediano plazo. Nosotros siempre dijimos de que estábamos confiados de que no importara quién ganara, si Biden o Trump, para el año 2021 esperábamos que la economía de Estados Unidos iba a rebotar fuerte. Hoy el Fondo Monetario tiró ya su estimación para Estados Unidos y va a crecer 5 puntos este año 2021 y el año pasado se contrajo 4. O sea, va a ser el primer país del primer mundo que recupere en el año 2021 todo lo que se perdió en el 20. Es una buena noticia. Así que nosotros creemos de que sí, el corto plazo se ve bien para Estados Unidos, en especial porque creemos que los demócratas con la aplanadora van a aprobar el paquete de estímulos fiscales que entra al Senado en estos días y donde hay un estímulo fiscal para las familias y personas de, si no me equivoco, $1,400 por familia, por unidad, y además va a haber inyecciones monetarias, eso es lo que nosotros los economistas conocemos como políticas keynesianas expansionistas, que esto funcionan y por eso tengo que hablar con el mediano plazo, porque esto es como que a una persona le haya metido una inyección de adrenalina, se siente un rebote, una actividad y un entusiasta, pero a medida que va pasando el tiempo se va perdiendo eso, y te genera algún riesgo a mediano plazo, que definitivamente que estas inyecciones monetarias y esta creación de dinero no es gratis,
Los estímulos fiscales vienen a costa de aumento de deuda, de un déficit fiscal gigantesco que se va a acentuar en este año 2021 y por lo tanto empiezan a sembrar ciertas dudas de mediano plazo de la sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos. Los 100 días de Biden están centrados mucho en temas de medio ambiente, mucho migración y también una que yo creo que particularmente si es una mala noticia es el aumento del salario mínimo en medio de una recesión. O sea, Estados Unidos perdió 22 millones de empleos, ahorita ha recuperado 12, todavía hay 10 millones de personas que no han recuperado su empleo y ahorita subirle el salario mínimo porque ¿quiénes son las que pagan el salario mínimo? Son las empresas pequeñas. Las pequeñas hoy que todavía están tambaleándose por el COVID, entre restricciones, etcétera, etcétera. Ahorita le suben el salario a las personas, mínimo, pues en primer lugar van a ser más cautelosos a la hora de contratar a una persona y se van a ver complicado pagar los salarios inflados de las personas. Así que yo creo que es una medida que va a afectar la recuperación del empleo en Estados Unidos en el mediano plazo. Y el otro tema que no es un supuesto ni una deducción de parte nuestra es que van a aumentar los impuestos. O sea, lo dijo Biden en campaña y está en el plan. Y con el Senado y el Congreso van a aumentar los impuestos. Los impuestos los van a aumentar este año, pero van a entrar a funcionar en el año 22. Y por eso creemos que es un tema de mediano plazo. Ahora, yo soy muy de la escuela de que aumentar impuestos es lo último que uno tiene que hacer, porque aumentar impuestos, digan lo que digan, y aquí puedo entrar en algún debate con algún economista, ningún economista me puede decir que aumentar impuestos es bueno para el crecimiento, ni para la inversión, ni para el empleo. Que sean necesarios para una agenda social, pues sí, pero no se puede decir que es buena para el tema inversión, crecimiento y empleo. Entonces, lo que podemos descontar es de que si pasan los impuestos en el año 22-23, probablemente Estados Unidos empiece a crecer menos y se le suma el salario mínimo también va a complicar un poco la recuperación de mediano plazo. No me voy a detener más, pero en temas temas políticos, evidentemente, ya lo ha manifestado la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos de que hay una política especial en materia política para la región del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. También vemos que no creemos de que los demócratas tengan una política de open borders para los migrantes. Van a regularizar a 11 millones, que creo que es algo bueno, pero de ahí a que abran las fronteras para que entre el que quiera, yo no lo veo como se ha sugerido en algún momento. Creo que la migración se va a detener, va a funcionar como funcionaron los últimos 3 gobiernos, donde ha habido deportaciones masivas, lo hizo Obama, lo hizo Trump, y por lo tanto creo yo de que no vamos a tener realmente una política open borders. Lo que sí me preocupa un poco de Estados Unidos de mediano plazo es, tenemos un país totalmente dividido en 2 partes, que se han ido polarizando cada vez más. Evidentemente, un ala progresista muy fuerte y un ala conservador que están en un choque que para mí no es bueno cuando hay una cosa tan diferente. La verdad que Estados Unidos en los últimos 30 años, pues demócratas y republicanos, la verdad que no se miraba mucho la diferencia entre uno y otro. Pero ahora sí, se mira realmente una ala radical muy fuerte del Partido Demócrata y una ala conservadora del lado republicano que piensan totalmente diferente. Entonces vamos a ver cómo se desempeña esto en el mediano y largo plazo. Pero en materia fiscal sí tienen un problema Estados Unidos, así como lo tiene Costa Rica y El Salvador. El nivel de deuda ya es de 104% del PIB y las estimaciones de la Oficina del Congreso de Presupuesto ven cómo se va aumentando de una manera fuerte en los siguientes años. Entonces, ahí es donde empiezan dudas sobre el dólar y por eso ustedes seguramente ven cómo el Bitcoin está subiendo. El Bitcoin es una moneda que se ha creado, una criptomoneda que se ha creado como una solución para la corrida y para la emisión de moneda que ha sido muy fuerte por parte de los bancos centrales. De hecho, miren ustedes cómo los bancos centrales, esta es la Reserva Federal, pues ha inyectado cada vez más dinero y cuando ustedes sabemos de que cuando se pone a funcionar una maquinita sin respaldo, pues genera ciertos problemas de sostenibilidad. Ustedes pueden ver cómo la inyección de plata cambió a través de la crisis subprime, pero ahorita con el tema de la crisis COVID se disparó y realmente estamos viviendo una inyección monetaria nunca vista en la historia del ser humano que ha provocado que las tasas de interés lleguen a niveles pues nunca vistos. En Europa ustedes pueden ver que las tasas a los que se endeudan los gobiernos son negativas.
Francia lo tiene hasta 15 años, Alemania lo tiene hasta 30 años, tasas de interés negativas, y Suiza lo tiene hasta 50 años negativo. Imagínense ustedes, tasas de interés negativas 50 años, pues el desincentivo que está creando esta excesiva liquidez a ahorrar es un golpe muy fuerte. Vamos a ver en qué termina. Entonces, pero ese es el tema internacional. ¿Cómo está la movilidad en la región? Guatemala más o menos se siente a 92% de movilidad. Estuvimos en diciembre en 105, ha empezado a bajar. Creo que es por la segunda ola, creo que sí, estamos entrando en una fase de adaptarnos a una segunda ola que está calando. No ha habido mucho cambio de restricciones por parte del gobierno, así que son más decisiones individuales y me parece bien que cada uno de nosotros tomemos nuestra decisión individual de qué es lo que más nos conviene, y definitivamente el tema de la salud es importante y por lo tanto hay que cuidarse y tratar de pues movilizarse lo menos posible y solo a las cosas necesarias. Pero en el todo caso, nosotros creemos que una caída de la movilidad, descartamos una caída 40 como la estamos teniendo, como la tuvimos en abril del año pasado. Eso significa de que la economía se va a resentir menos si hay una segunda ola, porque está pasando en Europa. Ustedes vieron la gráfica de Europa, la de Estados Unidos en rojo. Ustedes pueden ver de que en esta segunda ola la movilidad cayó menos que lo que cayó en la primera ola. Entonces, creo que sí nos abrimos a la posibilidad de una caída en la movilidad en los siguientes meses y que impacten de alguna manera las ventas y la economía, pero tampoco estamos diciendo que vamos a regresar a las condiciones del año pasado. Definitivamente la bolsa es un indicador que seguimos mucho, está en máximos históricos, y el hecho de que la bolsa esté en máximos históricos te está diciendo de que no ve problemas como lo que sí vivieron en el tema de la pandemia acá. O sea, si hubiera un pánico y los analistas que tienen mucha información estuvieran viendo que esto se va a descomponer, estarían tirando la bolsa muy fuerte, y no, de hecho está en máximos históricos y por lo tanto están confiados. Yo creo que viendo más allá de la tragedia que podamos tener en una segunda ola, en medio de una segunda ola, tengo la impresión de que las vacunas van a funcionar, están funcionando. Los primeros test que se han hecho en Inglaterra para las nuevas cepas es de que las vacunas de las principales casas, y no voy a decir los nombres, pero seguramente ustedes lo saben, están funcionando para las cepas, y también hay 2 tratamientos para los enfermos de COVID que están funcionando muy bien. Ayer se dieron los resultados de uno, el Regeneron muy bien, y también el Remdesivir está funcionando muy bien para el que ya le dio el COVID. Son antivirales muy fuertes que están funcionando, así que creo yo de que de alguna manera estamos visualizando buenas noticias en el sentido médico y de medicinas, y obviamente que en el caso de Guatemala, bueno, esas 2 antivirales ya están en Guatemala. Lo que no todavía es el tema de la vacunación, nos va a tomar tiempo y por eso es que creemos de que va a tomar tiempo el regreso a normalidad en Guatemala. Las cuentas fiscales se han deteriorado en todos lados, Guatemala no es la excepción, pero, y aquí viene la buena noticia, el nivel de endeudamiento de Guatemala sigue siendo el más bajo de América Latina, y por lo tanto eso nos da estabilidad y es parte integral del índice que les dijimos a ustedes del Cavi Country Risk Index. Está bien, entendemos que el año 2020 se cayó la recaudación del gobierno y era obvio que íbamos a entrar en un déficit. Nos preocupa un poco que los déficits se mantengan más allá del año 21, y eso es una de las razones de algunos de los riesgos que vemos, pero no para el año 2021, sino que para más allá. Otra de las noticias positivas de Guatemala es el gran rebote de los commodities que vendemos como país. El azúcar de estar en 10, hoy se siente a 15, 16, hoy no la actualicé la gráfica el día de hoy, pero realmente el azúcar ha subido bastante y es una excelente noticia para Guatemala. Van a haber divisas, si ustedes lo pueden ver, también el café ha aumentado 25%, de 100 a 125, también ha rebotado el hule de 110 a 151, también ha rebotado la palma de aceite de 450 a 1000 la tonelada, y por lo tanto va a entrar mucho dinero, muchas divisas estos primeros meses de marzo a mayo, y por lo tanto eso garantiza nuestro quetzal estable y también mucha disponibilidad de remesas y de divisas para el aumento de demanda que estamos teniendo por las importaciones, que realmente es importante. O sea, estamos importando mucho vehículo, mucha moto, muchos bienes duraderos, porque estamos, como dijimos, igual que todo el mundo, cambiando nuestros patrones de consumo, pero no vamos a tener ningún problema. El peso mexicano se ha apreciado, es una excelente noticia para el tema del contrabando de Guatemala, se ha estabilizado en torno a 20, más o menos el mismo nivel de los últimos 4 años. Ustedes pueden ver que en algún momento llegó a 25, ahí estaba yo asustado porque se venía una ola de contrabando muy fuerte, pero con esta apreciación del peso mexicano es una buena noticia.
En todo caso, hemos generado 3 escenarios de movilidad para el año 2021. Nosotros estimamos que el 20 lo vamos a cerrar con una contracción de menos 2.5, que vale la pena decir que es el peor año en 40 años en Guatemala, desde el 82. Va a ser la contracción más baja de América Latina, o sea, somos el mejor país en materia económica de América Latina, y también vamos a ser el primer país que recupere los niveles pre-COVID. Como ustedes pueden ver, en cualquiera de los 3 escenarios que estamos manejando de movilidad para el año 2021, lo que se recupera en el 21 es más de lo que se perdió en el 20, y eso solo puede ser Guatemala el único que puede decir eso. Todos los demás van a recuperar, pero no alcanzan a cubrir las pérdidas. La recuperación de la producción va muy bien en una forma de V. La liquidez está andando muy fuerte en Guatemala y por lo tanto estamos muy contentos porque hay liquidez y hay dinero en la calle y eso dinamiza el consumo. Las remesas, el último dato, creciendo a 20 y en el año 2020 van a haber crecido 8%, dinamizando la economía y llegándole dinero a las familias. Las exportaciones muy bien, creciendo positiva en el año. Realmente esto es algo muy positivo. Único país de América Latina que las exportaciones terminaron ligeramente arriba en el año 2020, realmente es algo muy importante. El sistema bancario lo vemos muy sólido, ustedes pueden ver cómo crecen en el lado izquierdo los depósitos a la banca y también las tasas bajando porque hay confianza en el sistema, no se visualiza mayor riesgo y por lo tanto creemos que tenemos unas condiciones buenas. Noviembre fue un excelente mes en materia de facturación, el sector comercio se voló sinceramente, ustedes pueden ver cómo el pago de IVA doméstico de facturación se disparó en noviembre, muy contentos con lo que estamos viendo, así que vemos un cierre de año bueno y que las tendencias nos van a llevar así los siguientes meses en el año. La inversión también, si bien se cayó, estos son los flujos de inversión de parte de la banca, se cayó por el COVID, el nivel que se mantuvo en octubre es sustancialmente más alto de todo lo que vivimos en los años anteriores. Es decir, sí se cayó la inversión, pero a niveles bastante aceptables, aún tomando que estamos en COVID. Entonces veníamos en un ciclo alcista de inversión, lo cual es positivo para Guatemala y nos da cierta atracción en el mediano plazo. Me quedan 3 minutos y con eso voy a terminar con el tema de las tendencias de largo plazo. Esta parte de la presentación es bien importante para, como les decía, ya más o menos visualizamos un 2021 de rebote, creo que va a ser un rebote bueno. Siempre recordémonos de las 2 velocidades de la economía por los patrones de consumo, pero también está pasando algo interesantísimo que quería compartírselo con ustedes. En el año 2020 no solo pasó la pandemia, pasó algo más. En el año 2020 es el primer año que la generación Z tiene más gente que los millennials por primera vez. O sea, la cohorte o la generación Z, que es los que tienen hoy hasta 25 años, entre 5 y 25 años, en número ya son más que los millennials. Todavía en plata no, pero para el año 2030 se espera que los que los generación Z ya tengan un ingreso mayor que los millennials. O sea, estamos hablando que ya hay que ponerle atención a la generación Z. Es una generación bien diferente porque nacieron con las redes sociales, con internet. Los millennials todavía no tuvieron una parte, y para qué decir nosotros, la generación X, totalmente vivimos todos estos cambios, pero la generación Z no, nacieron con todas estas tecnologías. La verdad que son bien diferentes, hay que estudiarlos. Por ejemplo, datos interesantísimos, solo el 25 de ellos mira televisión versus 48 los millennials. Entonces, la forma de comercializar o de publicidad es totalmente diferente. No usan carros, un dato impresionante cuando vemos este survey, el 50% no tienen licencia, o sea, los mayores de 18 años que puedan optar a una licencia de generación Z, menos del 50 lo tiene. Los millennials cuando tenían 18, el 75 ya tenía licencia. O sea, realmente lo que vemos es una generación que no le interesa mucho el auto, no le interesa manejar y por lo tanto tiene otra tendencia. El 40 prefiere interactuar virtualmente, es un dato interesantísimo. Y las tendencias ya vamos viendo sectores ganadores y perdedores que se suman a esta tendencia de cambios de patrones del COVID, súmenle ahora los cambios de tendencia que se vienen de largo plazo por la entrada de la generación Z a mandar, porque van a mandar en los patrones de consumo. Ahí tienen ustedes los sectores que van a ser beneficiados por ellos y los perdedores por este cambio generacional. Es una generación, como les decía, que tiene entre 5 y 25 años, ya son 2.5 billones de personas, la mayoría están en el sector, en los mercados emergentes.
La generación millennial son 1.7 billones, mi generación somos 1.4, así que la generación Z es al que hay que ponerle atención. Tenemos que empezarlos a estudiar desde ya. Tienen una conciencia bastante más climática que cualquier generación. Están muy preocupados están menos preocupados que los millennials, por ejemplo, en materia económica, pero están muy preocupados, por ejemplo, por el tema de crisis social. El otro tema interesantísimo es de que es una generación que, en relación a los millennials, que no les gusta mucho exponerse en redes sociales. Interesantísimo. Miren ustedes que es la generación comparado a las millennials y a los millennials que son más cautos a la hora de opinar en online. O sea, ellos prefieren TikTok, no les gusta mucho Twitter, no les gusta Facebook definitivamente, y por lo tanto hay cambios trascendentales en la manera de entenderlos. Aquí miren ustedes cómo algunos patrones de la generación Z, su plataforma principal es TikTok, como ustedes pueden ver. Los millennials es Instagram, nuestra generación X es más Facebook. Y miren ustedes cómo van cambiando en la forma de comunicarse, la forma de manejarse y la forma de vivir y los hábitos de consumo. Entonces, realmente los tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque en este mapa donde están las edades promedio, fíjense ustedes que en este survey que hizo el Visual Capitalist que vimos, aparece Guatemala y salta por lo que hemos dicho siempre. Guatemala es el país que tiene el promedio de edad más bajo del continente y del hemisferio occidental. Guatemala tiene 22 años promedio. Y en términos generales, el guatemalteco es generación Z. Entonces, mi invitación es a que los conozcan bien, conozcan sus tendencias, son los consumidores, ya son los que mandan, y en Guatemala es el promedio, o sea, el promedio de edad del guatemalteco es el de un generación Z, no es de un millennial. Entonces, todavía se habla mucho de los millennials, pero los millennials van a empezar a decaer en su importancia y tenemos que empezar a poner atención a la generación Z, esa generación que tiene hasta 25 años el día de hoy. En términos de medios tradicionales son bien diferentes, confían en redes sociales, usan mucho su teléfono. Miren, ustedes no ven televisión, no usan desktop y por lo tanto la forma de llegarles a ellos hay que estudiarla porque es bien diferente. Entonces, un poquito corría la última parte, pero creo que el mensaje es claro. Hay que empezar a ver a la generación Z porque está entrando a mandar desde el año 20 al mismo tiempo que la pandemia. Entonces, se dan cuenta ustedes qué difícil es entender las dinámicas del mercado, los patrones de consumo, porque tenemos pandemia, tenemos cambio generacional y por lo tanto una de las recomendaciones a ustedes es usar herramientas tecnológicas de Business Intelligence, usar Big Data, usar inteligencia artificial para entender al consumidor. Tenemos que ser mucho más flexibles en nuestras empresas para reaccionar ante estos cambios que van a ser violentos y rápidos. Nuestros ciclos de planeación tienen que ser redefinidos sus horizontes. Aquellas planeaciones de a 5 años está bien, pero en 5 años, sinceramente los digo, nosotros que somos prospectadores en materia económica, yo no les puedo decir cómo va a estar el tipo de cambio, la tasa de interés de aquí a 3 años. Entonces, está bien visualizar la empresa a 5 años, pero nuestras tácticas tienen que ser de más corto plazo y cambiarlas porque puede ser que no funcionen, en especial por los cambios que están viendo. Creo que la diversificación es un dato bien interesante, tenemos que diversificar, ahora lo vimos en sectores, países o lo que sea. Finalmente, y con esto quiero yo terminar la presentación, es que ustedes se pongan a pensar en sus negocios y en base a lo que les dije de cambios de patrones de consumo, de formas de consumir, que a lo largo de los siguientes 6 meses ustedes contesten la pregunta en su negocio, en su producto, si lo que les está pasando es temporal o viene para quedarse. Creo que esa es la pregunta que tenemos que enfocarnos este año, porque es tentador decir que todo cambió, pero no lo sabemos. Y como eso hay que meterle datos, hay que meterle investigación, y para eso requiere de esfuerzo y de mucha agilidad de estar viendo y observando. Así que por tema tiempo yo termino la presentación, me pasé un poquito, pero muchas gracias por su tiempo y espero les haya gustado. Los personeros y la gente de Promérica va a tener la presentación por si lo quieren, con mucho gusto que se las hagan llegar. Ahí está nuestro Twitter, nuestro Facebook, para que nos sigan, ahí posteamos mucha información y de nuevo muchas gracias y que tengan un buen resto de día.
Muchas gracias al licenciado de León por esta interesantísima charla en donde seguramente captó su atención y aprendimos muchísimo. Así que gracias. Pero antes de despedirnos, en este momento tendremos un segmento de preguntas y respuestas, así que les invito por favor para que nos escriban a través de nuestro chat en Zoom y también estamos transmitiendo simultáneamente a través de nuestra plataforma de Facebook, así que por allí también pueden enviarnos sus dudas en este momento. Regreso nuevamente con el licenciado para que nos despeje las dudas que surgen de las personas que nos sintonizan. Adelante, licenciado, nuevamente. Muchas gracias. Sí, aquí voy a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo. En primer lugar, preguntan sobre el tipo de cambio, si va a pasar la barrera del 8x1 y por qué, si sí o no. Principalmente yo les diría que no. Nosotros creemos de que el tipo de cambio va a estar muy estable en los niveles actuales, 7.70, 7.80. Vieron en la presentación cuánta divisa va a entrar en los siguientes meses porque nos está yendo bien en los commodities, en las remesas y también en las exportaciones. La demanda por gasolina todavía no se va a restituir, así que no vamos a necesitar muchos dólares. Así que creo que va a haber mucha divisa y eso va a permitir que el tipo de cambio no se dispare. Además que no tenemos dudas macroeconómicas sobre nuestro país, como sí tiene Costa Rica, donde el tipo de cambio se está moviendo mucho. Así que lo vemos bastante. Otra pregunta es, si el dólar se está depreciando, ¿por qué el quetzal no? De hecho, bueno, si el dólar se está depreciando, las demás monedas se están apreciando. Entonces, yo creo que el quetzal se va a empezar a apreciar en los siguientes meses, igual que las demás monedas. Lo que estamos viviendo es una debilidad del dólar. Evidentemente, por ejemplo, si ustedes ven el euro se ha apreciado en relación al dólar 15% en el último año. O sea, el dólar ha ido perdiendo terreno en los últimos años. Desde noviembre para acá, el dólar perdió 6% su valor. Un poco es una corrida contra la moneda, un poco, como les decía, por las inyecciones monetarias y algunas dudas sobre la moneda. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar, pero los mercados funcionan así, con probabilidades, no con certezas, y hoy como que ven un poquito más débil Estados Unidos. Aquí, bueno, nos preguntan sobre el tema de la generación Z, que es muy interesante. Sí, yo creo que es un tema muy interesante, pónganle atención. Yo creo que ustedes tienen que conocer mucho a su cliente de hoy, pero del futuro también. O sea, si su cliente el día de hoy es millennial, pero más adelante van a ser generación Z, y si usted está teniendo una táctica con los millennials que no va a funcionar con la generación Z, pues puede ser que se quede en el aire. Así que yo los instigo a de que investiguen a su cliente, conózcanlo, porque creo que se vienen cambios, y como les decía, el guatemalteco promedio es generación Z. ¿En qué rangos podría ser el tipo de cambio? 7.70, 7.80. Se mencionó mucho que el combustible está bajo, pero no es cierto, ha subido y sigue subiendo. Sí, ha subido en los últimos meses, pero recuérdense ustedes de que el año pasado, en enero del año 2020, pagábamos 27 quetzales por galón. Hoy ha subido, sí, estuvo en 19, empezó a subir, pero estará en 24. Todavía estamos 3 quetzales por debajo del 27 de hace un año precisamente. ¿Cuál es la dinámica económica entre el Guatemala y El Salvador? Yo creo que, creo que se refiere a comparar los dos países. Definitivamente Guatemala está mejor que El Salvador, no hay ninguna duda. La recesión del año pasado El Salvador va a ser de 6 del PIB, nosotros fue de 2,5, pero ellos tienen un problema fiscal y ahorita tienen elecciones que son muy importantes porque son las elecciones parlamentarias y en el ambiente se oyen rumores de que quieren regresar al Colón. Entonces realmente vemos un escenario con mucho más riesgo macroeconómico en El Salvador que Guatemala. El ingreso de las remesas ayuda fuertemente a la economía, claramente que sí, es evidente. ¿Cómo mira la evolución de la industria farmacéutica? Yo creo que sí, el sector de farmacéutico es importante, creo que es un bien esencial y por lo tanto está bastante bien, tiene un beta, como decimos nosotros, bastante bajo, o sea, muy estable en el mediano plazo. Dice que anteriormente el consumo primario en alimentos había estado muy fuerte este año, van a cambiar las prioridades, yo creo que todavía no. O sea, yo les voy a contestar un poco a la pregunta que les hice al final. Yo creo que todavía los cambios de patrones de consumo que vivimos en el último semestre del año 2020 van a permanecer algún tiempo más. Primero, porque yo creo que vamos a seguir en el modo pandemia, yo diría que casi el resto del año, porque la vacuna no la vamos a tener, tan disponible y tan rápido, y que lleguemos a vacunar a un
buen porcentaje de la población nos va a tomar un buen tiempo. Entonces yo tengo la impresión de que todavía vamos a estar en modo pandemia algunos meses más, como le va a pasar al resto de América Latina. Yo creo que todos vamos a un ritmo más o menos bien. Y preocupante, por ejemplo, Europa, que el ritmo de vacunación va extremadamente lento. Hay mucha reticencia a ponerse la vacuna, es increíble, pero en Europa está pasando eso. ¿Cómo vislumbra el 2021 los índices de exceso de liquidez en el sistema bancario nacional y el promedio de una tasa de interés a plazo? Sí, yo creo que definitivamente hay un exceso de liquidez en el sistema bancario porque hay confianza en la banca, pero también porque se ahorró. ¿Se recuerdan? Cuando lo que hicimos fue contraer el consumo porque estábamos ahorrando, lo depositamos en la banca y eso es lo que va a pasar. Entonces, a medida que se vaya normalizando, vamos a empezar a echarle mano a esos ahorros y a dinamizar la economía y por lo tanto, de a poquito esa liquidez va a ir fluyendo hacia la economía. De todas formas, yo veo que por los riesgos que tiene Guatemala, que son bajos, las tasas de interés yo las veo bastante estables en los niveles actuales, así que yo personalmente creo que es un buen momento para pedir préstamo. Los negocios de renta de inmuebles, ¿cómo estarán en el 2021 ya que está haciendo todo virtual? Miren, cuando hablamos de contestar qué cosas estructural y qué cosas temporal, por ejemplo, en el sector inmuebles, es una gran pregunta esta que me está haciendo Bayardo Díaz. ¿Por qué? Porque si esos cambios de patrones se quedan y seguimos consumiendo online, aún después de la pandemia, pues sí va a haber un problema en el tema de renta de inmuebles. Ahora, tendríamos que hacer un doble clic, como decimos nosotros, porque no es lo mismo ropa que electrodomésticos, que ferretería. O sea, yo creo que hay algunas cosas que son más sensibles a que nos vayamos online y otras que no. Entonces hay que estudiarlo. Entonces yo le voy a contestar, depende, creo que va a depender del sector y el segmento. Ahora, definitivamente, mientras estamos en modo pandemia, el tema de venta virtual va a seguir en los siguientes meses. Los precios de la canasta básica mejorarán. Yo creo que van a empezar a subir los precios un poquito, porque ha subido el maíz y el trigo a nivel mundial, como ustedes lo vieron. Así que creo que van a subir un poco en los siguientes meses. Yo no lo veo tampoco lo veo rampante, creo que es una inflación normal. Se comentó el endeudamiento de Guatemala, no es preocupante, pero ¿hasta dónde sería aceptable si las tendencias van a seguir financiando el presupuesto con préstamos? Sí, no es preocupante en el año 2021. Yo lo que dije es de que si seguimos endeudándonos y déficits fiscales así 2 años más, seguramente vamos a tener un problema de financiamiento de la deuda. Entonces, entendemos técnicamente que en el año 2020 el déficit se disparó porque estamos en pandemia, pero yo sí me gustaría que el ministro de Finanzas estuviera ya dando un plan de estabilización de la deuda y del déficit fiscal de aquí en los próximos 3 años que les tocan a ellos, y con eso nos calmaría mucho las expectativas de esto. Y voy a hacer una última más. Aquí dice... Sí, aquí, ¿por qué mencionó que el tema de gasolina está barato cuando en Guatemala el gas subió igual que la gasolina? Sí, comparado hace un año les dije, ¿verdad? O sea, definitivamente la gasolina hace un año estaba a 27 el galón, hoy está en 24. Lo que pasa es que pasó de 19 a 24 y lo que sentimos, pero si usted revisa las cifras, todavía está 3 quetzales más bajo que hace 12 meses. Está 3 quetzales más arriba que hace 4 meses, pero 3 abajo de hace 12 meses. Entonces, en términos generales sí está subiendo, pero todavía estamos lejos. No sé si recuerdan ustedes en el año 2008 que pagamos 40 quetzales por el galón de gasolina. Eso fue hace 12 años. Pagamos 40 quetzales, hoy están 24. O sea, ahí les contesto que la gasolina es un commodity que ha perdido mucha presión, porque estamos en un cambio de matriz energética mundial. Nos estamos yendo a gas, a vehículos eléctricos, y por lo tanto el precio de la gasolina va a estar bastante contenido, diría yo, para los próximos 2-3 años. Así que por tema tiempo, muchas gracias, y de nuevo reiterarles que ojalá que les haya gustado la presentación, y la gente del banco va a tener la presentación para que se las puedan pedir, y estamos a las órdenes con ustedes como siempre, y les deseo un feliz resto de semana y una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, licenciado de León. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron. Gracias a nuestros clientes y socios de negocios por la confianza. Hemos llegado al final del evento, pero seguramente estén esperando próximos de Banco Promérica para que sea de utilidad y productividad para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto, feliz noche y que descanse.